Estudio bíblico sobre el origen de la enfermedad. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como acabamos de leer, estamos compuestos como seres humanos de cuerpo, de alma y de espíritu. El cuerpo físico tiene que ver con los 5 sentidos, es el exterior de nuestro ser, pero el enemigo ataca el cuerpo con enfermedades y malestares. Esto puede ser con enfermedad natural o con enfermedad espiritual. La enfermedad natural tiene que ver con abusos y descuidos hacia nuestra persona, como por ejemplo, tener una mala alimentación. Esto es comer o beber cosas que sabes que te hacen daño y no te limitas, lo sigues haciendo. Esto te llevará a tener un problema que se verá reflejado en alguna enfermedad en tu cuerpo. La enfermedad espiritual o sobrenatural la tratamos en el estudio de enfermedad por demonios. Leíamos que también tenemos alma, y el alma tiene que ver con la mente, con la voluntad, con las emociones, con los sentimientos. Y el enemigo no solo quiere enfermar el cuerpo, sino también el alma. Recuerde que el alma tiene que ver con la mente. Recuerde que el alma tiene que ver con las emociones. El enemigo busca enfermar nuestras emociones, nuestros afectos hacia los demás. El enemigo quiere enfermar nuestra mente. El diablo quiere enfermar nuestra alma con deseos malsanos que son contrarios a Dios, como son el enojo, el odio, la amargura, los celos, el resentimiento. El maligno intenta embotar nuestra mente con pasiones y deseos del mundo. Estas son algunas causas de la enfermedad en el alma. Ya vimos que el enemigo de nuestras almas busca enfermar el cuerpo y el alma de nuestro ser. Pero recuerde que también tenemos espíritu, y esto tiene que ver con adoración, esto tiene que ver con la intuición, esto tiene que ver con el discernimiento, con la revelación, con la comunión con Dios. Cuando una persona peca, en ese momento se daña su vida espiritual. Lo que quiero decirte es que el espíritu se enferma por el pecado. Y solo el arrepentimiento verdadero delante de Cristo nos libra de la muerte espiritual. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si recibes al Señor Jesucristo, recibes la vida y rechazas la muerte espiritual de tu vida. Si no recibes a Cristo, la muerte espiritual seguirá enseñoreándose de tu vida. Una vez que hemos visto que las 3 áreas de nuestro ser, el cuerpo, el alma y el espíritu, son atacadas por el enemigo con enfermedad y muerte, ahora veamos cómo entró la enfermedad en el mundo. Veamos cuál es el origen de la enfermedad. ¿Qué derecho tiene el enemigo para operar en las áreas de nuestro ser? Dice la palabra de Dios
que el pecado trajo la enfermedad y la muerte. Dice en Romanos capítulo 5 en el verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron su palabra, y como acabamos de leer, por el pecado se introdujo la muerte, por cuanto todos pecaron. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo puede culparnos Dios por algo que cometió otra persona? Eso es injusto, dice. Pero lea bien Romanos 5:12. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como acabamos de leer, todos pecaron. Y hay un principio de Dios en su palabra que dice: el que peca, se muere. Dice en Romanos capítulo 6, en el verso 23: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora veamos que una de las consecuencias del pecado es la muerte física. Dice Génesis capítulo 3 en el verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando el hombre peca, en ese momento se convierte en mortal. Pero dése cuenta que el hombre no murió en el momento que comió la fruta prohibida, sino que fue un proceso lento. Lentamente su cuerpo fue experimentando un cambio, y ese cambio degenerativo lo llevaría a la muerte. Ya vimos cómo entró la enfermedad del cuerpo físico, pero ahora veamos cómo entró la enfermedad del alma. Recuerde que el alma tiene que ver con la mente, con la voluntad y las emociones. Cuando la mujer y el hombre fueron interrogados por Dios acerca de su conducta, Adán y Eva no aceptaron su responsabilidad y empezaron a culpar a los demás. Esto nos habla de una enfermedad emocional. En este momento se ve manifiesta la enfermedad de las emociones, la enfermedad del alma. Mire lo que dijo Adán. Génesis capítulo 3 en el verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como nos damos cuenta, Adán culpó a Dios de su desobediencia al decir: la mujer que me diste tú por compañera. Esto dio inicio a la enfermedad en el alma y afectó la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Ahora mire lo que dijo Eva. Génesis capítulo 3 en el verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. La mujer culpó al diablo diciendo: la serpiente me engañó y yo comí. Como nos damos cuenta, ni uno de los dos acepta su responsabilidad delante de Dios. Adán culpa a Dios y Eva culpa al diablo. Así hoy en día encontramos mucha gente. Nadie quiere aceptar sus errores, unos culpando a otros. Unos culpan a Dios y otros culpan al diablo. Pero todo mundo quiere huir de sus responsabilidades. Esto es un ejemplo de la enfermedad en el alma, la enfermedad en las emociones y en los sentimientos. Ahora veamos
la enfermedad espiritual. Recuerde que el área del espíritu tiene que ver con la adoración, con la intuición, con el discernimiento, con la revelación y con la comunión con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, rompieron la comunión con Dios. Ya no buscaban a Dios, ahora se escondían de Él. Dice en Génesis capítulo 3 en el verso 8: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Esto nos habla de la enfermedad espiritual. Llegó la muerte espiritual a la vida de la primer pareja. Empezaron a experimentar vergüenza, remordimiento, temor, una sensación de culpa que no podían con ella. Por eso se escondían de Dios. Pero las cosas fueron empeorando. Caín es mencionado en la Biblia como el primer asesino y privó de la vida a su hermano Abel. Dice en Génesis capítulo 4 en el verso 8: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La desobediencia acarrea maldición y muerte. Adán y Eva tal vez hayan pensado que comer un simple fruto no era tan malo, pero observe que su naturaleza pecaminosa se desarrolló en sus hijos y Caín mató a Abel. Adán y Eva pecaron contra Dios, pero Caín pecó contra Dios y contra su hermano. Un pecado que parece insignificante puede crecer hasta salirse de control. Pongamos en las manos de Dios aquellos pecados que parecen sin importancia, pero que a la larga se pueden convertir en grandes problemas. Como nos damos cuenta, el origen de la enfermedad es el diablo. Cuando Dios dictó sentencia a la primer pareja, con el primero que inició fue con Satanás. Veamos el orden en el que reprendió Dios el pecado. La primer sentencia fue dictada sobre el maligno. Dice Génesis capítulo 3, versos 14 y 15: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La segunda sentencia fue dictada sobre Eva. Génesis capítulo 3 en el verso 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La tercera sentencia fue dictada sobre Adán. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como nos damos cuenta, el juicio de Dios fue en el orden en que se originaron las cosas. Primero la serpiente, que fue donde se originó el plan destructivo de la caída.
enseguida contra Eva, que fue la que inició la plática con la serpiente y se dejó engañar. Por eso dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2 en el verso 14: y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y con esto no se está queriendo justificar el pecado de Adán, sino simplemente estamos dando a conocer el orden en que ocurrieron las cosas. La serpiente engaña a Eva y Eva persuade a su marido a desobedecer a Dios. Como nos damos cuenta, el origen de la enfermedad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu es el enemigo de nuestras almas. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 10 y el verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como acabamos de leer, el maligno roba, mata y destruye. Y como nos damos cuenta, es con la enfermedad del cuerpo, del alma y del espíritu. La enfermedad física va destruyendo lentamente el cuerpo. La enfermedad del alma va destruyendo lentamente nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. La enfermedad del espíritu destruye nuestra comunión con Dios. Se ve afectada la relación con nuestro Creador. La enfermedad roba la salud, roba la paz, roba la esperanza, la felicidad, la fuerza. En otras palabras, la enfermedad mata y la enfermedad destruye.